En este punto es muy interesante porque nosotros vamos a comenzar abordando lo que es la introducción a la resistencia de los materiales. Entonces, para ello, yo voy a empezar solicitándoles a ustedes una información muy importante, que ustedes la tienen clara. Y esa información va a estar asociada a la parte de la estática. Bien. Entonces, en estática, ustedes definieron varios conceptos. El primero de ellos es el propio de qué es la estática. O sea, es como cuando uno estudia cuerpos que están quietos ya. Cuando uno estudia cuerpos que están quietos, estudio de Cuerpos cuerpos quietos. que se encuentren en reposo, por decirlo Profe, así. profe, es una rama que estudia la física que inicia los cuerpos en reposo de par o momento en la esquina del equilibrio de las fuerzas de los sistemas físicos en equilibrio estático. ¡Caramba! ¡Qué cosa tan bacana! Tradúcemelo al español No, pero chichombiano, maestro. claro. En español chicombiano significa que analiza la fuerza que tiene ciertos puntos de alguna barra, alguna estructura o algún punto de algún motor o alguna pieza en especial. Ejemplo, un edificio, ¿qué fuerza tiene una viga tal? ¿Qué fuerzas están aplicadas sobre aquel punto? Y así sucesivamente. Y ahí fue bajando el nivel. Dale, pero por ahí va, cerquita. Estática. Ciertamente es un estudio, ¿cierto? Es decir, es un estudio de la física mecánica, como bien dijeron por allá también. Estudia los cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpos? Los que están en equilibrio. No, pero ¿qué tipo de cuerpo? Cuerpo No rígido. la condición del cuerpo. Rígido, profe, ¿Me rígido. preguntas o me confirmas? Rígido. Rígidos, así, profesor. Rígidos. Eso. Estudia los cuerpos rígidos sometidos a cargas externas, ¿verdad? ¿Y qué busca? ¿Qué busca la estática? El equilibrio entre estos Equilibrar, busca equilibrar las cargas, ¿cierto? ¿Bajo qué estado? Reposo. O Equilibrio, ¿ok? digo yo, digo yo, o en movimiento a velocidad constante. Dato que les tiro, dato que les doy. Profesor. Bien, entonces usted me responderá ahora como que el profesor está diciendo una cosa súper extraña. ¿Será que lo corrijo o el man sabe de lo que habla y yo soy el que estoy embolatado? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Está ahí donde me... Dime. O sea, un cuerpo en movimiento a velocidad constante, o sea, no está como en reposo. No es como si estuviera en reposo. No, estamos viendo. Está en reposo, está ahí achantado tú con el computador encima escuchando al profesor hablar. Eso está en reposo. Profe, que depende Lo de la otro es que te perspectiva, estás ¿no? moviendo a velocidad constante. ¿Ah? Que depende de la Bueno, perspectiva.
No, tú estás en reposo. La única forma en que tú te estés moviendo es que te estén analizando desde fuera de la Tierra. Un observador desde fuera de la Tierra viendo, este man se está moviendo, pues te mueves con la velocidad de la Tierra. Ya. Pero aquí dentro del planeta Tierra, tú estás en reposo. Estás ahí sentado, achantado, no estás haciendo nada. Estás escuchando una clase chévere de resistencia. Ya. O sea, que está fuera de un sistema. Pero entonces, ¿qué significa esto entonces? Recordemos que la estática está basada en unas ecuaciones que se conocen con el nombre de ecuaciones de equilibrio, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas ecuaciones de equilibrio? Las sumatorias de fuerza no sé, profe. ¿Me estás preguntando? No, estoy Yo sé- respondiendo. si usted- no, es que sonó como una pregunta. Dilo otra vez. O sea, las sumatorias de fuerza que se le hacen en cada correspondiente eje podría ser una de las ecuaciones de equilibrio, así como también la del momento. O sea, él está como diciendo que la sumatoria de las fuerzas debe de hacer. No, yo le entendí. No, yo le entendí lo que le estaba diciendo. No se preocupa, ahí está escrito. Eso es. Las ecuaciones de equilibrio son la sumatoria de fuerzas y los momentos. ¿De dónde nace o de dónde proviene esa ecuación? Profesor del equilibrio de los cuerpos. No. ¿De dónde viene? Esa es la aplicación. Tú ves eso así, tú sabes, no, esa es la sumatoria de fuerza igual a cero. Estamos hablando de estática, estamos hablando de equilibrio. Bien, pero ¿de dónde viene eso? Ah, ¿alguien dijo algo? Lo dijo bajito y abrió y cerró el micrófono enseguida que ni le entendí. Leyes de Newton. Leyes de Newton. Muy bien. Entonces proviene de las leyes de Newton, pero no de cualquier ley de Newton. Proviene de aquí, vea. Bueno, mentira, eso no es una sumatoria. Ya les iba a mentir. Ya iba a empezar mintiéndoles. Proviene de esto. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esta es la famosa ley de movimiento, porque te está diciendo que esa fuerza va a ser igual al momento de la inercia, es decir, ¿cuánto se requiere para que yo pueda desplazar tanta cantidad de masa? Bien, eso es lo que te está diciendo esta ecuación ahí traducida aquí a palabras. Entonces entendamos de que esta fuerza que está aquí es un vector, la masa es un escalar y la aceleración es un vector. Bien, m por a nos va a dar un vector que se conoce con el nombre de peso para caída libre. En otros casos, pues, es otra fuerza cualquiera, ¿verdad? Entonces, si esto es m por a, bien, esta aceleración, ¿cómo la puedo describir yo? Matemáticamente. Es constante, profe. ¿Ah? Que es constante, no varía. No. Escucha bien la pregunta. Matemáticamente, ¿cómo se puede determinar la aceleración? Ustedes lo vieron en dinámica, solo tuvieron que haber visto en dinámica. Velocidad final menos velocidad inicial. Por tiempo. ¿Sobre qué? Tiempo. Cualquier tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre. ¿Cuándo ocurre este señor? Sobre el tiempo.
Vuelve y juega. ¿Cuándo ocurre este señor? Era tan grave, man. Yo lo Sobre pongo así. el tiempo Y eso final, está ¿no? bueno. Ah, claro, eso sucede en unos intervalos, ¿cierto? Eso sucede en unos intervalos. Es un tiempo final. Menos Tiempo inicial. un tiempo inicial. Y si yo tengo esto que está aquí, BF menos B sub 0, ¿cuánto me da a mí? Delta de B sobre delta de T. Eso, delta de B sobre delta de T. Y cada vez que yo hablo de delta, porque estamos esto aquí, estamos hablando de qué tipo de velocidad. Una Una aceleración. promedio, ¿cierto? Una velocidad promedio dentro de un intervalo. Pero ¿qué pasa si ese intervalo se va haciendo cada vez más y más chiquitico? ¿Nos estamos yendo hacia dónde? Hacia los límites. ¿De t cuando vale 0? ¿De qué? Del diferencial de la velocidad con respecto al diferencial de tiempo. Y aquí estamos metidos, ¿qué? ¿Una velocidad qué tipo? Instantánea. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo aquí que mi velocidad o mi variación de velocidad es constante con respecto al tiempo, yo tengo aquí una derivada. ¿Cuánta es la derivada de una constante? 0. Cero. Pero Eso, sin miedo, sin miedo. Entonces a mí me va a quedar que F va a ser igual a M por 0. ¿Y eso me queda igual a qué? A 0. Y dime si esto y esto no es lo mismo. Ahí está. Equilibrio. ¿Cómo? A velocidad constante. Sin embargo, son unas condiciones especiales, ¿verdad? Porque entendamos nosotros que eso de velocidad constante realmente, digamos que no se ve mucho ya. Porque realmente sí resulta complejo hablar de mantener una velocidad constante. Siempre comienza a variar, muy poco, pero varía, ¿cierto? Por las mismas reversibilidades que tiene cualquier proceso. Ahora bien, perdón por salirme un poquito ahí, no comienza a salirse de acá. Entonces me queda aquí, sumatoria de fuerzas igual a 0, esto es estática. Sumatoria de momentos igual a 0. Y de aquí, entonces, vamos a comenzar a resaltar unas palabritas clave. Primero, cuerpos rígidos. Nos están hablando de cargas externas. ¿Verdad? Entonces, si a mí me hablan de cuerpos rígidos, ¿qué es un cuerpo rígido? Como, o sea, algo que no se deforma, ¿qué? Ah, O sea, ¿es un cuerpo que qué? que no se deforma. Ok. Cuerpo que no se deforma. ¿Así? Pues sí. Bueno, no. Por la acción de cargas externas. Muy bien. No lo puedes dejar cuerpo que no se deforma. Nada se va a deformar si no lo sometes a unas condiciones. Cargas externas. Podemos definirlas como son aquellas
que actúan sobre un cuerpo, ¿verdad? De aquí podemos clasificarlas en fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Cuando me hablan de fuerzas de superficie, son aquellas que se generan por el contacto entre, obviamente, la superficie. No quería como volver a utilizar la palabra para de dos cuerpos. ¿Listo? Es decir, hay una fuerza de superficie que existe entre el vaso que usted tiene ubicado sobre una mesa. El computador sobre la mesa. Su cuerpo sobre el suelo. Bien. Y hay otras fuerzas o cargas externas que se conocen como cargas externas de cuerpo. Y estas son cargas, digamos que del tipo invisible, porque no requieren ciertamente de un contacto para existir, ¿bien? Sino que se ejercen por acciones. Estaba pensando otra cosa. ¿Bien? Se ejercen por la acción de cuerpos sin contacto. Por ejemplo, las cargas electromagnéticas. Electromagnéticas. Por ejemplo, el peso. El peso es algo que usted va a tener, esté o no esté apoyado sobre el suelo. ¿Sí o no? Porque depende de quién, de la aceleración, pero de la aceleración de la Tierra. ¿Bien? Que es la gravedad, eso que lo está jalando a su centro. Por eso se llaman de cuerpo, porque es la acción que está generando el cuerpo de la Tierra sobre tu cuerpo. ¿Bien? Cualquiera hubiese pensado que el peso iba a ser una carga interna, pero no. Es una carga externa. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de carga conocen ustedes? Lo vieron mucho en estática. Mucho. Ya cuando comenzaron a meterse con el análisis de cuerpos rígidos. Cargas axiales, profe. No. Sigue intentándolo. Sanción de compresión. Cíclicas. Ah, ustedes vieron cargas cíclicas en estática. No, No. no sé, tracción y Diciendo. compresión. ¿Qué más? ¿Qué más vieron ahí? Acuérdense. Acuérdense. Yo sé que se acuerdan. Hombre, están en la parte de los puentes. Ya. Al coro tiene que salir esa respuesta. Nodos. Cuando se Tensión. metieron armadura. ¿Ah? Tensión.
Antes de eso, antes No. de irse al análisis de los nodos, al análisis de secciones. Antes de ustedes de analizar estáticamente una armadura, ustedes le tienen que hacer algo antes. Antes de meterse a los métodos de nodo de secciones, ¿qué hacen? ¿Calculan qué? Momento. Esto no es tan grave, maestro, tan graves. Reacción. Relación. No, ¿Cuál reacción, profe. relación? Ah, las reacciones. Eso. Usted tiene que determinar las reacciones. Y las reacciones son un tipo de cargas externas. ¿De qué tipo? De superficie. ¿Verdad? Porque se dan por el contacto de dos cuerpos, de dos caras de un cuerpo. ¿Listo? Entonces recordemos que aquí que las reacciones van a cambiar en función del apoyo que se tenga. Así que los Profe, invito a que busquen disculpe. la tabla de reacciones. La van a necesitar. Profe, una Dígame. diga. ¿Sí? La que usted define como superficie es como la fuerza normal. No. No. La fuerza normal es una fuerza de superficie. Porque se da por el contacto de dos cuerpos. Pero por el contacto. ¿Bien? Ah, listo. Dale. Toda carga normal es una carga de superficie, más no toda carga de superficie es una carga normal. Eso, como para tenerlo en presente. Muy bien. ¿Continuamos? Ahora, entonces, si ya hablamos de cargas externas, entonces vamos a comenzar a definir qué es una carga interna. ¿Qué creen que sea entonces una carga interna? Aquellas que actúan dentro de un cuerpo. Por acá dicen aquellas que actúan dentro de un cuerpo. Aquellas que actúan dentro de un cuerpo. Pero hace falta le hace falta un no sé qué a esa definición. ¿Qué creen que sea? Profe, son aquellas tensiones o esfuerzos que se crean dentro de un cuerpo. No necesariamente son tensiones. O no sé a qué te hace referencia tú con el concepto de tensiones. Pero tampoco puedes definirlos como esfuerzos porque el esfuerzo es una cosa diferente. Una vaina interesante esto.
A esto aquí le falta una partecita. Dice, aquellas que actúan dentro de un cuerpo por la acción de unas fuerzas externas. Bien. Es decir, las cargas internas se dan por la acción de fuerzas externas. ¿Y se dan dónde? Dentro de los cuerpos. ¿Eso está ahí? Claro. ¿Listo? Entonces, si ya yo les pido ahora que definan qué es la resistencia de los materiales, ¿qué dirían ustedes? Profe, que sería el estudio de todas esas cargas, tanto internas como externas, dentro de los cuerpos rígidos. Incluyendo el estudio de material como tal, ¿no? ¿Otra vez? El análisis de los materiales de cuerpos rígidos sometidos a cargas externas e internas. No, no le prestaste atención a los conceptos de cargas externas y cargas internas. O, profe, podría ser la relación entre estudios estáticos y los estudios con respecto al material. Que son los de resistencia de materiales. Entonces, ¿cómo lo defines? Este sería una rama de la mecánica que Estudia los sólidos deformables. O sea, los cuerpos rígidos. La mecánica de los sólidos deformables. estudia Analiza, ¿no? los efectos de las cargas internas. De las cargas internas. De los esfuerzos, y ahora vamos a poner eso ahí en rojo. Y deformaciones, y eso también lo vamos a poner en rojo. En un cuerpo. Ahora sí. Por la acción de unas cargas externas. ¿Sí? La profe se ve como embolatado eso, profe. Yo dije que en rojo, pero va en amarillo. Listo. ¿Cómo así? Recordemos que las cargas internas son cargas que se generan en respuesta a una carga externa. Bien. Entonces, esa carga interna va a tener un efecto sobre el material internamente. ¿Bien? Y ese efecto va a ser positivo en algunos casos y negativo
Positivo en el sentido de que la carga interna que se va a generar terminará siendo mucho mayor que la carga externa y eso va a evitar que el material se dañe o falle o se fracture. Pero también van a haber casos donde el esfuerzo, las cargas internas van a ser superadas por las fuerzas externas y esto va a terminar representando una falla del material. ¿Bien? Por eso es que se habla de esfuerzos y se hablan de deformaciones.